Vivimos todos un poco agobiados, con los estudios, el trabajo, la vida social, nuestros mundos interiores y los hobbies, las cosas que nos llenan el alma. Y siento que hay veces que tenemos la sensación de que el tiempo se nos escapa, que queremos hacer muchas cosas y no nos da para todo. Bueno, pues déjame intentar ayudarte con ello. Desde hace unos años he intentado utilizar la organización para conseguir todo aquello que me proponía. Me han felicitado varias veces por llegar a tantas cosas cuando creo que ha sido más bien una mezcla de esfuerzo y, sobre todo, orden. Es más, hay varias de mis amigas que me han preguntado varias veces cómo me organizo, así que aquí va la respuesta. Antes de nada quería hacer un pequeño disclaimer, y es que yo no soy la persona más organizada en todos los aspectos de mi vida, pero considero que esto lo hago bastante bien, entonces por eso he decidido compartirlo. En segundo lugar, este es el método que empleo yo ahora mismo, pero que ha ido cambiando a lo largo de los años y va cambiando según las necesidades que yo tenga en cada momento. Por lo tanto, al igual que yo no utilizo siempre el mismo, porque yo voy cambiando y mi vida y mis necesidades van cambiando, no espero que utilicéis este método al pie de la letra, sino que lo acopléis un poco a vuestro estilo de vida si os sirve de inspiración. Ahora sí que sí, ¿cómo llegar a todo? Vamos a verlo. Vamos a hablar en primer lugar de las herramientas que vamos a necesitar para organizarnos. En mi caso, y si me conocéis sabréis cuál va a ser, la herramienta número 1 de mi lista es, obviamente, mi bullet journal, que creo que os lo intuíais porque probablemente vengáis o de un vídeo de Plan With Me o de mi cuenta de Instagram, entonces creo que no es sorpresa de nadie. Yo empecé con el bullet journal hace unos 6 años y creo que es una de las razones por las cuales yo aprendí a organizarme también. Ahora bien, con el paso del tiempo y a medida que tengo más responsabilidades porque me hago más adulta y tengo más cosas en mi vida, creo que ha llegado el momento de empezar a usar el bullet de una manera un poco diferente a la que venía acostumbrada. Bueno, no me voy a enrollar ahora porque quiero hacer un vídeo hablando de ello más en profundidad, pero a modo resumen, lo que intento buscar es un poco más de funcionalidad y menos decoración. Pero bueno, ya lo iremos viendo. A pesar de ello, me parece una mezcla de agenda y de libreta perfecta que se puede adaptar a las necesidades de cada persona y al fin y al cabo eso es lo que a mí me gusta, que lo haces tú, lo haces a tu medida y según va cambiando tu vida, va cambiando tu bullet journal. Así que bueno, de momento voy a seguir usándolo. En segundo lugar tenemos otras libretas. Es verdad que el bullet cubre como todas nuestras necesidades a nivel de organización, pero hay otras en las que creo que se queda corto y por eso empleo además otros soportes. Entre ellas tenemos un journal, otra para hacer anotaciones de temas diversos, brainstorming de la universidad, planear proyectos. Esta la utilizo a modo de diario de viaje. Luego tengo una de lettering, frases que me gustan y un poco de inspiración. Y por último, mi sketchbook. Y nada, este pequeño inciso era para deciros que uséis libretas, que alegran la vida y no son demasiado caras dentro de lo que cabe. Mi siguiente herramienta completamente imprescindible es una buena aplicación de calendario. Yo personalmente utilizo el calendario que viene con el iPhone, pero creo que Google Calendar también funciona a las mil maravillas e incluso tiene un par de funcionalidades más que creo que lo hacen bastante interesante. ¿Para qué necesito yo una aplicación de calendario? Para hacer time blocking, que consiste simplemente en coger y reservar espacios de tiempo a cada una de las actividades que quieres hacer. Entonces lo ves todo de una manera mucho más visual y ayuda mucho a ser realista con el tiempo que tienes y el que no tienes. A mí es una de las cosas que mejor me ha podido pasar a nivel de organización. Y en último lugar, que esta lista ya se está haciendo larga, tenemos Notion. Si no conocéis Notion, no sé debajo de qué piedra habéis vivido los últimos 5 años, pero bueno, que si no lo conocéis os lo presento, es esta aplicación maravillosa que puedes tener en todos tus dispositivos, es mayoritariamente gratis y se sincroniza entre ellos, entonces tienen como todos los checks que buscamos en algo para organizarnos y además es muy completa y te permite hacer como páginas dentro de páginas, como que tiene un esquema organizativo muy chulo que a mí me gusta mucho para organizar proyectos más grandes y cosas un poquito más complejas. Vale, y ahora que tenemos todas nuestras herramientas localizadas y más o menos a mano, os voy a explicar más o menos cómo las utilizo yo, porque al fin y al cabo una herramienta, si no la usamos, no nos sirve de nada. He dividido esta sección en dos bloques. En primer lugar tenemos identificar nuestras tareas y en segundo lugar colocarlas. Identificar nuestras tareas. En primer lugar tenemos las tareas obligatorias, que son todas esas cosas que sí o sí tenemos que hacer en una semana, en un día, en un mes, depende del periodo de tiempo para el cual estemos hablando. También hay veces que van surgiendo a medida que pasan los días de una semana, entonces tenemos que también hacer un poco de pensamiento de esos imprevistos que van a ir saliéndonos. Esta parte yo suelo hacerla o bien en analógico, en mi bullet journal, una lista de toda la vida, o bien también lo suelo hacer bastante en digital, sobre todo cuando hay proyectos muy grandes que tienen muchos pasos y que a medida que completas un paso surge otro o surge otro nuevo y es más sencillo organizarlo a nivel digital. También me gusta tener siempre a mano o al menos en mente por si acaso tengo algún hueco libre así de repente o no me apetece hacer algo que sé que tendría que estar haciendo, pero bueno, al menos en vez de ponerme con TikTok, pues puedo hacer alguna de estas otras cosas, que son todas esas tareas que no son muy importantes, pero que sabes que tienes que hacer. Como por ejemplo,
yo siempre tengo que ordenar mi galería del móvil porque tengo muchas fotos y nunca las borro, o cosas que simplemente nos gustaría hacer pero que no tienen una fecha determinada. Y bueno, está bien como tenerlo a mano y refrescarnos un poco que esas tareas están ahí, y aunque no sean muy urgentes, alguien las tiene que hacer en algún momento, y ese alguien somos nosotros. Y bueno, os he hablado bastante de como mi organización en Notion, pero no os he enseñado realmente cómo es. Entonces os voy a hacer una especie de tour por mi página de organización, que la hice yo hace unos meses, y os dejaré la plantilla en la descripción por si acaso a alguien le puede ayudar o se siente en sintonía con cómo la he planteado. Bueno, aquí os enseño rápidamente la plantilla para que podáis echarle un vistazo, y os la podéis descargar en la descripción si os interesa, bueno, pues la estructura que propongo o simplemente inspiraros. Como podéis ver, tenemos aquí en primer lugar una pequeña distribución semanal que yo pues también la combino a veces con la que tengo en mi bullet journal, pero a veces resulta muy cómodo tenerlo aquí presente. Luego, debajo de esta planificación semanal tenemos lo que es mi parte favorita, que es mi base de datos. En esta base de datos tú puedes tener tus tareas puestas pues o modo tabla o en un timeline de fechas que se entrelazan, o en modo calendario. Entonces es súper sencillo aquí crear una tarea a la que le podemos llamar tarea 2, elegir una de las asignaturas para las cuales tenemos que hacerlo, o un tema personal, amigos, deporte, luego el proyecto para el cual es, y por último la urgencia. A mí esto lo utilizo sobre todo para distinguir entre fechas de entrega oficiales, que pueden ser o clientes o la universidad, o cosas más mías que no son tan urgentes, pero me gusta como ponerme pequeños deadlines. Además podéis hacer pues como que la tarea se expanda varios días, y lo podéis ver también por urgencia, que me gusta mucho porque si lo pones en modo tabla puedes decirle que te lo filtre, bueno, que te lo ordene primero por la fecha, y entonces pues puedes ver qué es más urgente en tu vida ahora mismo. Luego aquí me gusta tener como una pequeña división de pues, las diferentes asignaturas, y luego lo que os comentaba antes de medio y largo plazo. En medio plazo tenemos obviamente limpiar la galería del móvil, y en largo plazo pues algunas otras cositas que no son urgentes pero me gusta tener presentes para algún momento libre de mi vida. Y nada, esto es a grosso modo la plantilla. Yo de normal obviamente la tengo llena, pero la he vaciado para poder compartirlo con vosotros. Y también me gustaría enseñaros pues algunas de las funcionalidades básicas de Notion que creo que están súper chulas, por si acaso no la habíais tocado nunca. La primera de todas es que si pulsáis la barra lateral os salen diferentes como bloques, ¿no? Y podéis hacer texto, que es texto normal, una página que es para crear esa jerarquía de la que os hablaba antes, de páginas dentro de páginas dentro de páginas, porque ahí te crea como una nueva página donde puedes poner cualquier cosa, pero está dentro de tu estructura anterior. ¿Qué más podemos hacer? Podéis poner estructuras de títulos, subtítulos, tablas, listas con numeradas, listas como anidadas, que aquí puede ir una lista y tú dentro de la lista pues escribes cosas y luego puedes guardarla. ¿Qué más tenemos? Tenemos divisores, hay frases por si quieres tomar apuntes. Hay mucha gente que utiliza Notion para tomar apuntes. Incluso tiene una IA integrada que le puedes decir escríbeme una receta y Notion te lo hace porque es súper chulo. Lo que os comentaba antes de las bases de datos, que yo uso de manera muy sencillita, pero sí que hay gente súper top que las usa, como dioses. Y nada, muchísimas cosas que os animo a que probéis porque creo que está súper guay, e incluso tienes pues una manera de trabajar con otras personas, que yo lo utilizaba a veces pues para organizar viajes o trabajos. Y pues nada, esta es la plantilla, como ya os he dicho, os la dejaré abajo en la descripción, y cualquier duda decídmelo, que me encantará poder ayudaros. Vale, y ahora que ya tenemos todas nuestras tareas desglosadas en secciones, proyectos, obligaciones, ahora hemos de ver cómo y cuándo hacerlas. Aquí a mí me gusta usar dos frentes. Tenemos por un lado la planificación semanal y la planificación diaria. Para la planificación semanal utilizaremos, que no lo hemos usado todavía, el calendario. Que bueno, no solo nos sirve a nivel de semanas, sino que si quieres poner algo, por ejemplo, dentro de 3-4 semanas, también te ayuda a verlo visualmente, y que cuando llegue ese momento digas, ostras, yo tenía aquí una cita con fulanito. Ahora solo tenemos que coger todas nuestras tareas y colocarlas en bloques de tiempo. En primer lugar, a mí me gusta empezar por lo inamovible, lo que tiene que estar ahí sí o sí. Como por ejemplo en mi caso, ir a la universidad, desplazarme hasta la universidad, es porque no me puedo teletransportar allí y ya está. Ir al gimnasio es también como una prioridad bastante importante. Levantarme por las mañanas, porque yo no me levanto en 15 minutos, sino que necesito levantarme, vestirme, desayunar bien, tranquila, lavarme la cara,
y eso pues me lleva un tiempo. Comer y cenar, muy importante, que así le dedico un tiempo adecuado y no tengo que ir siempre corriendo. También tenemos limpiar, cocinar, bueno, las cosas del estudiante independizado. Y luego ya vamos a las tareas que tienes que hacer tú con tu fuerza de voluntad y tu costumbre. Lo suelo dividir en universidad y redes sociales. Las redes sociales podéis ver que está como en un color más rosita. Y luego la universidad lo tengo desglosado por las asignaturas porque así puedo ver también el tiempo que le dedico a cada asignatura. Y a modo de recomendación también guardar bastante tiempo para pasar con vuestros amigos, vuestra familia, vuestros seres queridos, porque al fin y al cabo es lo que más nos aporta a todos. Y así a modo de broche quería daros como unos 3 consejos que creo que os pueden ayudar si no habéis hecho nunca esto de organizaros con un calendario. En primer lugar, para atinar un poco los tiempos que le queréis dedicar a cada actividad, os diría que tiréis siempre por arriba en vez de por abajo. ¿Por qué? Porque es mucho mejor que os sobre tiempo que os falte y que llegue el final del día y que tú pensabas que ibas a hacer 10 bloques de tiempo de 1 hora, pero es que a lo mejor te han costado 1 hora y media cada uno, entonces no te ha dado tiempo a acabarlos y te sientes mal. Entonces, mejor tirar por arriba y que te sobre un poco de tiempo e ir reajustando que ir a la inversa. En segundo lugar, os diría que lo organicéis por colores, porque a todos nos gustan los colores y además ayuda a que sea mucho más visual y que puedas ver si hay algún aspecto de tu vida al cual estás dedicando muy poco tiempo y que consideras que es más importante para ti. Como por ejemplo puede ser tu salud o tu familia o a lo mejor los estudios si necesitan un empujo más fuerte. Y por último, y creo que más importante, también deciros que si hay semanas en las que veis que tenéis muchas tareas y no os caben en las horas que tenéis libres en un día, no pasa nada. Es decir, una de las cosas guays de hacer time blocking es que podéis priorizar y ver que si en un día solo tenéis 4 horas para hacer cosas, en esas 4 horas pongáis lo que más urgencia tiene y lo que más creéis que os va a aportar, porque al fin y al cabo el día no tiene más horas y no podemos hacer que dé más de sí. Entonces, a mí personalmente esto me ayuda a entender que si no llego a algo no es culpa mía, sino que un día no tiene más horas y no puedo hacer nada para cambiarlo y simplemente ya lo haré más adelante o ya lo priorizaré en otro momento. Como decía una profe mía del instituto, el que fa el que pot no está obligado a més, que en español sería el que hace lo que está en su mano no está obligado a más, y creo que tiene toda la razón del mundo. Y llegamos al último apartado de este vídeo, que sería la organización diaria. Vale, después de hacer todo este batiburrillo, yo lo que suelo hacer es volver a mi bullet journal, que es lo primero que os he enseñado en este vídeo, y ir apuntándome todas las tareas que tengo que hacer ese día. Es decir, yo voy a mi calendario o a Notion y veo qué es lo que tiene prioridad en ese momento. ¿Es realmente necesario, teniendo tanto el calendario como Notion y dentro de Notion una base de datos y además como tareas al día? Pues realmente no. O sea, no os voy a mentir, no es muy necesario, entonces podéis saltaros este paso. Pero ¿sabéis qué? Que me gusta hacerlo. Y me gusta tener como un papel, una libreta que es más o menos bonita, en la cual yo puedo ver el paso de los años, puedo ver qué he hecho cada día, puedo ver mis hábitos, mi estado de ánimo, puedo incluso escribir cómo me sentía. Y a mí eso, pues personalmente me llena mucho. Pequeños placeres, chicos, pequeños placeres. Además, si ese día nos surge alguna tarea de última hora, siempre la podemos apuntar y tenerla a mano. Vale, menuda chapa de vídeo os he pegado. Si has aguantado hasta aquí, hasta el final, te ha gustado, te ha sido útil, déjalo en comentarios que me encantará saberlo. Y si tienes cualquier tipo de duda, obviamente también. Por último, no olvides seguirme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo.